Bienvenidos al podcast del día 23 de agosto. Han pasado muchísimas cosas, hoy es un día movido, la verdad que sí, pero viendo la hemeroteca, y yo creo que muy bien traído, se conmemora el pacto de la Unión Soviética y el Tercer Reich alemán. Y esto viene muy bien porque Sánchez ya está haciendo sus concesiones de ese bloque que quieren hacer Sumar con PSOE a los nacionalistas. Concretamente le ha prestado 2 diputados a Puigdemont para que además de tener grupo propio puedan tener subvenciones, puedan ser mantenidos por ese malvado Estado español, que luego a ver cómo venden lo de España ens roba. Y no es esto lo único que ha pasado, hoy ha habido de todo, hasta una polémica que ha sacudido al compañero David Santos que veremos más adelante. Nuevo gesto del PSOE con el partido que lidera el prófugo Carles Puigdemont desde Waterloo en plena negociación para tejer una mayoría que permita la potencial investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas han cedido 2 diputados para que Junts pueda formar un grupo propio y que puedan cobrar el dinerito. Al final está muy mal eso de tener prejuicios contra los territorios, pero los de Junts están cumpliendo con el prejuicio que se tiene hacia los catalanes, que lo hacen todo por la pela. Y parece ser que Sánchez está intentando comprar a los de Junts con el dinero de todos los españoles, tanto los catalanes como los de fuera de Cataluña. La formación separatista no cumple los 2 requisitos que el reglamento del Congreso exige para poder formar un grupo propio: un mínimo de 5 diputados, siempre y cuando sea un 15% de los votos en las circunscripciones en las que se haya presentado, o un 5% de los votos en el conjunto de todo el Estado. Junts logró 7 diputados en las elecciones del pasado 23 de julio, pero no alcanzó el 15% en las 4 provincias catalanas ni el 5% en el conjunto de España. Y aun con todo, se pueden dar con un canto en los dientes porque si no fuese por algo que yo no estoy del todo de acuerdo, yo creo que la mayoría de españoles no lo estamos, de la ley de Ont y el modelo de reparto que conlleva, más que la circunscripción electoral sea la provincia y no una única, todo el territorio español, que yo entiendo que sería lo lógico, no tendrían representación ninguna y no podrían estar condicionando los gobiernos de la manera en la que lo hacen, que es una injusticia porque vemos cómo partidos con más votos en todo el territorio nacional no llegan a sacar el escaño, no cuentan con la representación y a mí, ¿qué queréis que os diga? No me parece que represente la voluntad popular del todo, pero bueno. El gesto del PSOE con Junts es idéntico al que ha tenido Sumar con Esquerra en la misma tesitura que los de Puigdemont, con 7 diputados pero sin el 15%, pues no deberían, pero Yolanda se lo cede y también cobrarán subvenciones. Así que, a pesar de que no han tenido la representación que deberían de tener según cómo está todo legislado, van a cobrar las subvenciones del Estado y además pues van a tener más representación de la que deberían, 2 más cada uno. Tener grupo parlamentario permite acceder a subvenciones y tener más tiempo para intervenir en el Congreso de los Diputados. En concreto, según la normativa de la Cámara Baja, cada bancada recibe una cantidad fija de 30.346 euros mensuales, sin importar el tamaño del grupo, lo cual no me parece bien, a los que se suman 1.746 euros mensuales por cada diputado. O sea que ya podéis comprobar que se van a llevar la friolera de medio millón de euros más cada uno de los 2 partidos gracias a esta concesión, que yo no sé hasta qué punto está bien que se haga, pero los votantes del PSOE sabrán lo que están votando, digo yo. Si les parece esto bien, pues hombre, sarna con gusto no pica. Además de la cuantía económica, importante para el sostenimiento de la estructura orgánica, el hecho de tener grupo parlamentario propio también permite a la formación tener a su disposición una serie de cargos nombrados a dedo que trabajan para su funcionamiento diario, con lo cual van a poder enchufar a toda la gente que les dé la gana. Muchas gracias, Sánchez, muchas gracias, Yolanda. Ahora estamos un poquito más que ayer a merced de los independentistas. El peculiar calendario separatista que marcará las negociaciones de Pedro Sánchez. Fechas marcadas en rojo del independentismo, del 11 de septiembre al 1 y 3 de octubre. Bueno, os sonarán estas fechas, ¿verdad? Las fechas del debate de investidura del aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 26 y 27 de septiembre, permitirán al dirigente popular explorar y sondear a todos los grupos parlamentarios con relativa tranquilidad. Pero el calendario favorece a Pedro Sánchez en caso de que Feijóo no logre convencer al PNV de las virtudes de su programa de gobierno. El particular calendario separatista contempla días como el 11 de septiembre, fiesta regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en la que los nacionalistas se acostumbran a desplegar una gran manifestación. La de este año se pretende que sea de unidad y los organizadores, la Asamblea Nacional Catalana, ANC, y Òmnium Cultural, han levantado el veto a Esquerra, que el año pasado se convirtió en el objetivo de todas las diatribas de los líderes civiles del independentismo por sus pactos con el PSOE y sus políticas autonomistas.
En esta ocasión todos son bienvenidos, aunque el separatismo más ortodoxo costó digerir que Carles Puigdemont prestara los votos de los 7 diputados de Junts a dar la presidencia a la socialista Francina Armengol. Con este gesto, el prófugo defraudó a muchos de sus seguidores al tiempo que imprimía un giro estratégico en Junts. Yo aquí he de decir que si Junts bloquea, es decir, no apoya ni a PP ni a PSOE y bloquea, nos haría un gran favor porque entonces el gobierno no podría aplicar leyes y además tendría que gobernar con los presupuestos antiguos, con lo cual no podría aumentar el gasto. Y eso es algo que sería de agradecer y que impediría pues que nos sigan recortando libertades y tal. O sea que eso ojalá sea el escenario, que no se decante por un lado o por otro, que haya un bloqueo y que se repitan elecciones, dando tiempo a la derecha a rearmarse, reestructurarse y plantear una estrategia diferente de cara a ganar las elecciones, porque la situación que se nos plantea es terrorífica. Tras el 11, el independentismo contempla otra fecha especial, el 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil registró la sede de la Consejería de Economía, de la que era responsable Oriol Junqueras, y en la que se centralizó la organización del referéndum ilegal. Miles de personas trataron de asaltar esa sede convocadas por ANC y Òmnium, que recordaréis la imagen de los dos Jordis subidos encima de un coche de la Guardia Civil. Yo imagino que tenéis todos esa imagen más o menos presente. Continuando el asalto judicial del 20 de septiembre, avanzada la madrugada, los Mossos lograron despejar la calle y facilitar la salida a los agentes de la Guardia Civil, cuyos coches fueron destrozados y saqueados. Aquellos hechos comportaron días después la detención de los dos líderes de aquellos movimientos, ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos indultados por Pedro Sánchez. Y bueno, ya sabéis que además de los indultos, lo que plantea Sánchez es una amnistía. Y precisamente eso es lo que os traigo ahora, un vídeo de hemeroteca que Sánchez no quiere que veáis. Lo que pasa que, claro, ya sabéis cómo es esto. El presidente no mintió, el presidente ha cambiado de opinión, como decía Zapatero. Y creo que la argamasa, al menos para la socialdemocracia, la argamasa de toda esa España constitucional siempre ha sido la solidaridad. La solidaridad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Y precisamente esa solidaridad entre territorios es la que cuestiona el secesionismo, la que impugna el secesionismo. Ha habido durante estos años de crisis una reflexión que en muchas ocasiones habrán ustedes escuchado a distintos analistas políticos decir que en el sistema electoral español, como consecuencia de esa gran recesión, de ese malestar social... Antes de seguir, se rumorea que la cara de Pedro Sánchez sirve para rayar diamantes. A diferencia de lo que ocurría en otros países europeos, la xenofobia, el racismo no había recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra. Y ahora, gracias a ti, pues esos partidos con un carácter claramente xenófobo, claramente nacionalista, que beben de una ideología que ya está superada, que quedó anclada en el pasado, pues van a tener oxígeno. Y lo gracioso de todo esto, antes de que continuemos con el vídeo, es que el independentismo estaba prácticamente derrotado ya en Cataluña y han cosechado uno de sus peores resultados. Y cuando están ya acorralados, viene listo este a darles oxígeno para que se rearmen, viene listo este a darles grupos parlamentarios propios para que cuenten con dinero para continuar con toda su infraestructura, con sus embajadas catalanas, con su proxelitismo, con su adoctrinamiento, y les vuelve a dar otra oportunidad de salir adelante. Gracias, Sánchez. Eres un genio. El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. Qué claro lo tenías, qué razón tenías y cómo estás quedando retratado obrando en contra de tus palabras. Es el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política. Que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades. Perfecto, pues como podemos ver, Sánchez tenía claro que con esta gente no se debe pactar. A estos es a los que había que haberles puesto un cordón sanitario, y sin embargo vemos que al partido que sí que defiende las libertades, la igualdad de los españoles, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, la vida, bueno, en definitiva, el partido que más se amolda a la Constitución, que es Vox, es al partido al que le hacen un cordón sanitario. Y a estos otros, que deberían de estar completamente aislados y que nadie debería de pactar con ellos, más viendo de dónde vienen, y de hecho Esquerra tenía vínculos, no Junts, pero sí Esquerra tenía vínculos con el tercer posicionismo, con los nazis, con la Alemania nazi, igual que el PNV, que también se escribían cartas con los alemanes, pues con esos es con los que pactan. Esos que sí que tienen un mensaje genuinamente nacionalista, genuinamente xenófobo y que además son rupturistas. Pero bueno, y ahora continuando con el independentismo, nos vamos al independentismo vasco, porque la noticia del día seguramente sea la que os voy a dar ahora, y es que para promocionar las fiestas de Bilbao han decidido compartir un cartel donde aparecen dándole un tiro
tiro en la nuca a Santiago Abascal, líder de la tercera fuerza de este país, que representa a más de 3 millones de españoles. Difunden un cartel de las fiestas de Bilbao con Santiago Abascal con un tiro en la nuca. Y aquí tenéis el cartel, un cartel vomitivo que es enaltecimiento del terrorismo, máxime cuando el propio Santiago Abascal tenía que ir con escoltas a la universidad, tenía que ir escoltado, amenazado por por los mismos, no vamos a andar con etiquetas, por los mismos, porque son los mismos y no han cambiado, simplemente que ahora consiguen las cosas chantajeando de otra forma, porque hay alguien que se presta, que es Pedro Sánchez, a este chantaje, y que además llegaron a atacar a los caballos de su padre y a pintarle loas a la banda terrorista. Aquí tenéis el cartel, un cartel que debería de ser investigado por la Fiscalía de Oficio por enaltecimiento del terrorismo y por delito de odio. En la Semana Grande de Bilbao se está difundiendo un cartel en el que aparece la imagen del líder de Vox, Santiago Abascal, sonriendo y con una mancha de sangre en la nuca como si hubiese recibido un tiro. Se trata de un cartel difundido para una convocatoria no oficial de las fiestas de la capital vizcaína. El cartel anuncia las actuaciones de varios grupos musicales y la programación del evento este jueves 24 de agosto en torno a las 23:30 después de los fuegos artificiales. Suele ser habitual que en las fiestas de Bilbao haya un programa alternativo cada año, sin el patrocinio ni el apoyo del ayuntamiento. Diversos colectivos y grupos suelen organizar este tipo de eventos en paralelo a la programación oficial de las fiestas, especialmente si se trata de conciertos. El cartel de Santiago Abascal con una mancha en la nuca también ha sido difundido en las redes sociales por grupos antisistema y radicales. No son antisistema, son lo más prosistema que pueda haber. Y lo que quieren es agrandar el sistema todavía más. Lo que quieren es que seamos pobres corderitos, animales domésticos, sin ningún tipo de libertad, sin ningún tipo de soberanía y que el Estado lo controle todo. ¿Qué había detrás? Porque es que a menudo se habla de estos grupos terroristas. Son independentistas. El grupo terrorista independentista. No. No. Quieren la independencia, sí. Pero para aprovechar ese vacío de poder para hacer la revolución socialista. Todos estos grupos tienen detrás una ideología marxista. ETA, Sendero Luminoso era maoístas, las FARC, todos estos grupos quieren la independencia para después de ese vacío de poder hacer la revolución. Y este es un detalle que se suele omitir. No, es que claro, pretenden hacer una separación de socialismo bueno y socialismo malo, que volviendo a ese PSOE bueno, a ese socialismo bueno, iremos después cuando hablemos sobre Núñez Feijóo, que hay una novedad, pero ya llegaremos. El tema aquí es que se intenta crear la idea de que ellos son violentos porque son independentistas. Pero ¿para qué querían la independencia? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque para muchas personas el fin de imponer la dictadura del proletariado justifica el empleo de la violencia. La lista de mascotas que el gobierno te quitará a partir de octubre. Vamos a ver esto, luego veremos una opinión de Yone Belarra, veréis cómo lo vamos a hilar todo muy bien. La ley animalista de Sánchez da un plazo de 6 meses a los propietarios para que se autodenuncien a sus animales. La Ley de Bienestar Animal entrará en vigor el próximo 29 de septiembre y a partir de ese momento se activará la cuenta atrás que obliga a los propietarios de determinados animales a delatar a sus mascotas y entregarlas. Claro, la tesitura en la que te ponen es que un animal que tú lo integras a tu vida y que le coges cariño y que es tu compañero, no vamos a considerarlo tampoco parte de la familia. Bueno, sí, parte de la familia sí se podría considerar, pero no lo vamos a considerar como un hijo como hacen algunos, que me parece humanizar a los animales y no lo veo bien. Pero es evidente que te dan cariño, que te hacen compañía y que eso es recíproco, que te acabas encariñando de ellos. Pues esta ley va a obligarte a que entregues a un animal al que tú quieres, que te hace compañía. Me parece una cosa surrealista. El gobierno ha decidido vetar algunos animales que hasta ahora eran perfectamente legales y prohibirá su tenencia de forma preventiva, incluso antes de aprobarse el listado positivo. Todo ello se debe a la disposición transitoria según la Ley de Protección de los Derechos y del Bienestar de los Animales, propuesta por el PSOE y aprobada en el Congreso gracias al apoyo de sus socios. ¿Y qué pasa si después resulta que un animal que te han incautado y que tal vez hayan sacrificado luego aparezca en el listado positivo? Imaginaos, prohíben, suponer, las cobayas o las chinchillas, a ti te quitan tu chinchilla, que a lo mejor está acostumbrada a ti, que a lo mejor ella pues se estresa de verse en un lugar diferente, la sacrifican y luego aparece en el listado positivo que sí que se permitían las chinchillas. No sé.
Esta disposición establece que los propietarios de este tipo de mascotas tendrán la obligación de comunicar a las autoridades competentes la tenencia de estos animales en el plazo de 6 meses. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su intervención y puesta a disposición a centros de protección de animales silvestres, zoológicos o entidades de protección animal. Perfecto, silvestres. Tú sueltas en la naturaleza un animal que ha estado en cautividad. A ver cuánto tiempo dura. Que esto lo explica muy bien Fran Cuesta, que invito a todo el mundo a que consuma el contenido de Fran Cuesta, que es una auténtica maravilla. Él rescata animales, él intenta reintegrar animales, él tiene un santuario en el que tiene maras, capibaras, nutrias, tiene también avestruces, y él explica que un animal criado en cautividad no lo puedes liberar en su medio ambiente sin un periodo de adaptación, sin ningún tipo de pautas, porque se va a morir, porque no sabe buscar alimentos, no sabe esconderse, no se sabe defender de los depredadores. La lista de animales que quedan prohibidos serían los siguientes: artrópodos, peces y anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave para la integridad física o la salud de personas y animales. Reptiles venenosos y todas las especies de reptiles que en estado adulto superen los 2 kilos de peso, excepto las tortugas. Todos los primates, mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kilos, o sea que si tienes un mapache, por ejemplo, te lo quitan, te lo requisan. Especies incluidas en otra normativa sectorial a nivel estatal o comunitario que impida su tenencia en cautividad. Es decir, la ley animalista de Pedro Sánchez pretende requisar iguanas, tarántulas, serpientes, entre otros, a pesar de que se trata de animales criados en cautividad, adquiridos en su día de forma legal y con su correspondiente documentación. Y el motivo que alega el gobierno para incautar a las iguanas es porque sí. El pasado mes de marzo, la Federación de Fauna preguntó a Ione Belarra sobre los informes técnicos que avalan la peligrosidad y siniestralidad de los reptiles de más de 2 kilos que justifiquen la prohibición automática de este tipo de animales. La respuesta es que no existe ningún informe científico que justifique requisar las iguanas, y sin embargo te las quitan. Loros, periquitos, tortugas, conejos, el resto de animales podrán seguir conviviendo con sus propietarios, al menos hasta que se apruebe el listado positivo. O sea que todavía cabe la posibilidad de que te quiten el loro. Si tú tienes un guacamayo, un loro yaco, un conejo, que los conejos son una de las mascotas más frecuentes en este país, pues en caso de que no estén en el listado positivo, pues a tu hijo, a tu hija, va a venir un guardia civil a casa, como si la Guardia Civil no tuviese cosas mejores que hacer, y te va a quitar el conejo. Porque así lo han decidido en este gobierno, que es una ley estúpida, una ley que no se entiende, una ley que es imposible de entender de ninguna de las maneras y que no está para nada justificada. ¿Y por qué decía que luego hablaremos de Ione Belarra? Pues porque Ione Belarra, que es una de las responsables de esta ley, no ha estado callada y ha atacado al jefe de Estado, al rey, de la siguiente forma. Proponer a Feijóo cuando es evidente que no cuenta con los apoyos solamente puede tener 2 objetivos. 1. Crear una oportunidad que no existía de ganar la presidencia al gobierno de manera ilegítima. 2. Darle un escaparate a Feijóo que no merece porque los números no le dan. Veámoslo de otra manera. ¿El jefe de Estado habría propuesto a Sánchez para la investidura con una mayoría absoluta en contra, aun siendo primera fuerza? Ese es el problema, que juega de parte. Es decir, que Ione Belarra, que no es nadie, que es una diputada y una ministra en funciones, pero que ya no es nadie, que además Yolanda Díaz la ha vetado, no va a ser ministra, decide decir que el rey está abandonando la neutralidad para posicionarse a favor de la derecha, lo cual es mentira. Lo que ha sucedido, y tenéis un vídeo en el canal principal explicando la reunión que mantuvo con Santiago Abascal y con Alberto Núñez Feijóo, es que le consiguieron transmitir al rey la suma de 172 diputados a falta de 4 para la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque cuenta con el apoyo de Coalición Canaria, con el apoyo de Vox, con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, más el Partido Popular. A falta de tan solo 4. Sánchez también se ha reunido con el rey y Sánchez no le ha podido transmitir la certeza de que Junts vaya a apoyar su sesión de investidura. O dicho de otra manera, estamos en una situación de bloqueo en la que el Partido Popular es la opción que cuenta con más votos y la opción que más votos puede sumar dentro de lo que le han transmitido al jefe de Estado, que es el rey. ¿Vale? Si Sánchez tuviera un sí afirmativo por parte de los de Junts y así se lo hubiese transmitido al rey, a quien hubiese propuesto el rey, no hubiese sido a Feijóo, sino a Pedro Sánchez. El rey lo que está haciendo es seguir con los cauces legales establecidos. Unos cauces legales que Ione Belarra debería conocer y que probablemente sí que conozca, pero esté mintiendo con alevosía para desautorizar al jefe de Estado. Y continuando, vamos a darle un zasca en la boca a Ione. El rey desmonta las críticas de Sumar. Quiso proponer a Rajoy en 2016 por ser el más votado, aunque no tenía apoyos. ¿Por qué? Porque este es el cauce legal. Felipe VI pretendía designar a Mariano Rajoy candidato el 22 de enero de 2016 por ser el más votado.
Rajoy no quiso por no tener votos suficientes como Feijóo y Sánchez ahora. O dicho de otra forma, el rey únicamente está cumpliendo con su función en una circunstancia como la que estamos estableciendo. Lo que pasa es que esta gente sabe algo, que es que el título 2 de la Constitución no se puede cambiar, que es el de la corona. Y saben que la forma de que tengamos una nueva Constitución es pasando a una república. Porque para poder llevar a cabo esa transición de monarquía a república haría falta otra Constitución. Así que los españoles iríamos a votar unas cortes constituyentes que se encargarían de redactar una constitución nueva, que ya os podéis imaginar lo que iba a salir: feminismo, ecologismo, políticas de género, teoría crítica de la raza, todas las absurdeces de estas personas. En una nueva constitución volveríamos a votar unas cortes que refrenden esa constitución y después habría un referéndum para ver si los españoles la queremos. Y como saben que ahora mismo se pueden unir independentistas, se puede unir PSOE, se puede unir todas las mareas de Sumar, más de 15 partidos que conforman todo esto, pues nos meterían ahí con embudo una constitución que sería un horror para España, que es de lo que se trata esto. Y ahora vamos a continuar. Feijóo buscará el sí del PNV con el impulso del AVE vasco y un nuevo cupo económico. Y aquí yo, cavilando, he pensado que hay una solución que podría encajar bastante bien para poder agradar tanto a los que votamos a Vox como a los que votan al PNV, que sería ampliar el concierto vasco a todos los territorios que integran España. Un concierto por cada comunidad autónoma, que de esta forma igualaría a los españoles, evitaría que se genere esa asimetría y además pues los vascos estarían contentos, el PNV estaría contento y el resto de los españoles pues veríamos que ese hándicap con el que contamos con respecto al País Vasco desaparecería. Y yo creo que es una opción neutral que podría agradar a todas las partes. El líder del Partido Popular ofrecerá contrapartidas económicas y la conveniencia de alejarse de Bildu y el nuevo Frankenstein. Esto, por cierto, interesa al PNV. Esto interesa al PNV porque dentro de poco tienen que votar en País Vasco y el PNV va a tener dificultades para explicar a sus votantes el por qué apoya a Sánchez. Ya sabéis que los votantes del PNV son conservadores, son de puros, son de misa, y justificar que han permitido un gobierno que integra también a Sumar, un gobierno que a los hijos de estos señores conservadores del País Vasco les van a enseñar que el género es una construcción social, que hay niños con vagina y niñas con pene, todas estas cosas no les gustan y serían demasiadas explicaciones, con lo cual lo intuitivo, lo lógico sería que apoyen un gobierno de derechas y no uno de izquierdas. Todo pasa por unir los 5 representantes del PNV a los apoyos que ya cuenta Vox, UPN y Coalición Canaria para así llegar a los 177 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta. Para ello buscará el sí del principal partido vasco contrapartidas económicas y el mensaje de a los PNVistas que les interesa soltar amarras con el nuevo Frankenstein que intenta formar Pedro Sánchez. Al PNV le interesa que gobierne Feijóo. Se tienen que dar cuenta que seguir con Sánchez es pan para hoy y hambre para mañana, además de blanquear otros 4 años más a Bildu. Los herederos políticos de Batasuna ya cuentan en el País Vasco con más fama de conseguidor que el PNV. Una muestra de ello, en opinión de un diputado nacional del PP, fue la transferencia del control de las prisiones al Ejecutivo vasco. El seguidismo del PNV con Bildu dentro del Frankenstein no les lleva a ninguna parte y en privado te reconocen que se cumplen más los compromisos con el PP que con el Partido Socialista Obrero Español. Precisamente la única diputada de Coalición Canaria se quejó este lunes, tras su audiencia con el rey, de que Sánchez no había ejecutado aún las ayudas económicas de este 2023 para el archipiélago que su partido le sacó en las negociaciones. La conclusión inmediata del AVE vasco: Feijóo buscará atraerse al PNV con la promesa de que el País Vasco vuelva a convertirse en el motor económico que fue en el pasado, un estatus que perdió, a juicio de una de las fuentes consultadas, por la pérdida de capital humano y de empresas en los últimos años. Para ello, ofrecerá la conclusión inmediata del AVE en dicha comunidad autónoma, un proyecto ferroviario, el de la llamada I Vasca, que se ha visto afectado en su ejecución durante los mandatos de Sánchez por las negativas y pegas de Bildu y de Podemos, que, como podemos comprobar, la izquierda, como siempre, torpedeando cualquier asunto que pueda favorecer a la creación de empleo, a las empresas, a la movilidad, bueno, lo típico. La transferencia de la competencia de la seguridad social es una de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas vascos. Volvieron a recordarlo en la campaña del 23J, que dicha cesión estaba recogida en el Estatuto de Gernika y que ya existe una transferencia al ingreso mínimo vital que ha sentado precedente. El IMV permitió aplicar por primera vez la disposición transitoria quinta del Estatuto, que permite a ambos gobiernos firmar convenios para que el Partido Vasco gestione materias de seguridad social, respetando la unidad de la caja.
Dicho traspaso está recurrido ante el Tribunal Constitucional por PP y Vox. En Génova también se recuerda ahora que el PP ha cedido gratis al PNV la Diputación de Guipúzcoa y al Ayuntamiento de Durango para que no cayese en manos de Bildu. Que por cierto aquí hay que decir que el PNV de socio fiable tiene más bien poco, porque mientras le aprobaba los presupuestos a Rajoy, con la otra mano estaba firmándole al PSOE, a Sánchez, la moción de censura. Y ahora vamos a ver al famoso socialista bueno, Paje, al que tanto ha apelado Feijóo. Comenta Doctor Tricornio, el socialista bueno que busca a Feijóo pero sin pelotas, sin huevos, sin testículos para hacer lo que tiene que hacer. 4 años más chupando el bote pesan más que la ética, la moral y el sentido de Estado. Sí, porque se habla mucho de vara, se habla mucho de Paje, se habla mucho de Lambán, pero a la hora de la verdad siempre hacen lo que dice Sánchez. Personalmente pienso que Puigdemont, que es el que tiene el mando a distancia de la legislatura y desde fuera de España, Puigdemont no puede tener sometido a libertad condicional al gobierno de España y mucho menos lo que no puede plantear Puigdemont es ser el que decida. De manera que o se apea del referéndum y del proceso de, digamos, de Brexit catalán, como llaman, o obviamente no, la legislatura va a ser complicada, por no decir que no va a empezar, ¿no? Creo yo, pero es una opinión personal de alguien que no tiene la más mínima información. Yo me pregunto, si tú estás viendo que tu partido está tomando una deriva que no te agrada, si tú estás viendo que tu partido está defendiendo posturas que son las opuestas a las tuyas, ¿no sería coherente que lo desautorices o que intentes dar un golpe de mano o que intentes buscar apoyos para desalojar a quien consideras que está cambiando las bases ideológicas de tu partido? O a lo mejor es que el PSOE siempre ha sido malo y que no existe ese PSOE bueno. Y cualquiera que revise la historia del PSOE va a constatar, tanto en la Segunda República como también en democracia, la más reciente, desde el periodo del 78, que el PSOE lleva en esta ruta cada vez de forma más visceral, cada vez avanzando más en su agenda de destrucción de España, pero que siempre se han marcado estos objetivos. Y ahora vamos a continuar con lo de Rubiales. Vamos a actualizar la información que, por cierto, la polémica que ha sacudido al compañero David Santos guarda relación precisamente con esto, pero lo veremos después. Estos son los pasos que puede seguir el gobierno para impulsar el cese de Rubiales. El presidente de la RFEF se encuentra en el centro de la diana por besar sin consentimiento a Jenny Hermoso. Con esto están llenando titulares, con esto están actualizando. Bueno, cuando en verano no tienen de qué hablar, tienen que recurrir a magnificar según qué sucesos. Esto, que en otro contexto hubiese sido irrelevante, que en otro periodo del año, cuando hay más noticias, más actualidad, se hubiese pasado por encima, lo están utilizando para llenar tertulias, para llenar espacios, para sacar titulares, y lo único que están consiguiendo es empañar el logro, la gesta titánica de las chicas de la selección. ¿Qué lugar ocupaba el fútbol femenino hace escasos años? No era España especialmente relevante. No contaba con el seguimiento con el que cuenta ahora. No movía la gente que mueve ahora. No cosechaba estos títulos, estos logros. Y ahora que se ha puesto en el foco de los españoles el fútbol femenino, ahora que se ha ganado un campeonato, ahora que se ha derrotado encima contra Inglaterra con el gol de Olga Carmona al minuto 29, dominando, se debería de estar hablando de eso, y sin embargo lo están opacando con la política, con el feminismo y con todo el discurso de género que nos están metiendo siempre con embudo. Dicho lo cual, a mí Rubiales no me cae bien. Además ha estado investigado en numerosísimas ocasiones por corrupción, de a ver si sí o si no, a ver qué pasa, qué está ocurriendo con este señor. Y sin embargo, todo eso no pasa nada, y en cuanto hemos topado con la Iglesia del feminismo ya se pide su dimisión. Para que veáis que en este país es más importante cumplir con la agenda ideológica de la izquierda y ser una aliada y ser feminista que ser corrupto o ser honrado. Si topas con la Iglesia del feminismo, automáticamente es tu final. Iglesia no, secta. Iglesia no, secta. Luis Rubiales se balancea en la cuerda floja por su beso forzado a la futbolista Jenny Hermoso. Siempre se habla de que a la mujer hay que creerla sí o sí siempre. Que la mujer hay que empoderarla. Y tenemos el testimonio de Jenny Hermoso. Tenemos el testimonio de la hermana de Jenny Hermoso. Tenemos el testimonio de la madre de Jenny Hermoso. Las tres coincidiendo en que lo que quieren es que se hable del resultado del partido, que se hable de fútbol, que se hable de las conquistas, que se hable de lo que están haciendo. Que no quieren entrar en esa polémica. Y ahora de repente a la mujer no hay que creerla. A la mujer hay que creerla si es de izquierdas y si dice lo que queremos que diga. Es decir, no buscan emancipar a la mujer. No buscan liberar a la mujer. Buscan que la mujer obedezca
a las sacerdotisas del feminismo. Eso es lo que buscan, no otra cosa. En la diana del gobierno, de los medios, del Consejo Superior de Deportes, de las asociaciones de jugadores y de particulares relacionados con el deporte que han denunciado su actitud, su puesto como presidente de la Real Federación. El último clavo en el ataúd deportivo del mandatario llegó de la mano de una exclusiva del diario Relevo. Rubiales y Jorge Vilda presionaron a la jugadora y a sus familiares para que participaran en un vídeo exculpatorio que restara peso al gesto del exfutbolista. Tras fracasar, se inventó unas declaraciones de Hermoso que trasladó de madrugada a las agencias de comunicación, a las que se sumó una entrevista a Rubiales en las que negaba que pudieran juzgarle. ¿Veis lo que os estoy diciendo? Tiene cosas mucho más condenables, como mentir, como ser un embaucador, como ser un mentiroso, un embustero, y sin embargo, pues se van al aspecto seguramente menos relevante. Al que hay que añadir el gesto de agarrarse la entrepierna, gesto de muy mal gusto, gesto desagradable, pero ¿en qué momento aparece que sea delito ser un mal educado? ¿Es delito en este país no tener educación? Que no se malinterprete y que no se entienda como que estoy defendiendo a Rubiales. Pero se le investigó por lo de Arabia Saudita, se le investigó por no sé qué negocios con Piqué, y eso a nadie pareció importarle. Y ahora importa esto otro. No sé, me parece cuanto menos curioso. Igual las prioridades que tenemos deberíamos reevaluarlas. Las primeras críticas llegaron a la mañana siguiente. El ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, que tiene una pinta Mikel Iceta de hacer deporte que no veas, reprendía un comportamiento inaceptable y exigía explicaciones, más allá de los reproches lanzados contra sus críticos. Y aquí voy a hacer un inciso porque es que también intentó besar justamente a Jorge Vilda. Lo que pasa que ¿qué ocurre? Que Jorge Vilda es un hombre. Entonces no pasó nada, pero hay una foto donde le intentó besar los labios. Ahí daba igual. También Anabel Alonso, uno de los presentadores de MasterChef, le besó sujetándolo por la nuca. Se veía la cara de desagrado de él. Y eso era gracioso, eso era humor. Entonces yo pregunto, ¿importa el qué o importa el quién? Un hombre a otro hombre le restamos importancia. Una mujer a un hombre nos reímos. Pero si es un hombre o una mujer, el grito en el cielo. Vaya. Pues a lo mejor es que no les escandaliza el no consentimiento. A lo mejor esto va a otra cosa. También ha sido criticado por la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Y por cierto, aquí no lo ponen, pero Elizabeth Duval también ha escrito una nota para el diario. Tenéis un vídeo en el canal principal hablando de esta misma polémica. Dos vídeos, de hecho. Uno sobre lo que es la polémica en sí y otro sobre la disputa, la pugna que hay entre Irene Montero y Yolanda Díaz para ver quién se queda con el mérito de entregar la cabeza de Rubiales. Sin embargo, el final de Rubiales, el frente de la Federación, puede llegar gracias a Pedro Sánchez. Primero le brindaba un gélido saludo durante la recepción y ante los medios ponía en duda que las palabras del mandatario fueran realmente una disculpa y le instaba a seguir dando pasos y explicaciones. Rubiales, para quien no lo sepa, es del PSOE, por cierto, es del entorno del PSOE, que esto es importante, que lo sepáis. Sí, Mercedes Milá también le tocó la entrepierna a un hombre y eso nos reíamos todos, era muy gracioso. De hecho, cuando a un hombre en una discoteca le tocan el culo, o cuando a un hombre, una chica intrépida es, ¿verdad? Qué lanzada, qué liberada está. Que el chico le dice que no y ella insiste. No importa si el hombre se siente acosado, no importa si el hombre igual ha dicho, mira, que no me interesas, ¿no? Damos por sentado que al hombre le agrada esa situación. Que tú estés divirtiéndote en una cena de empresa y que después vayas al karaoke a tomar una copa, o que tú estés disfrutando con tus familiares o lo que sea y venga una mujer a molestarte, damos por sentado que te gusta, ¿no? Porque los hombres siempre quieren sexo, los hombres son irracionales, en cambio las mujeres, pues hombre, la mujer que hace estas cosas, pues es que es muy valiente, está muy empoderada. No, ahí no aplica el acoso. Eso nos tenemos que reír. Las vías para cesar a Rubiales. Que por cierto, todo el movimiento Me Too, de que es que los directores intercambiaban favores sexuales por papeles, Asia Argento hizo lo propio un menor, pero entonces no pasaba nada, porque era un hombre. Entonces, eso, ahí no hay Me Too que valga, ahí ya no, hermana, yo sí te creo, eso está bien. Aunque sea un menor. O Boti, también, asesora de una de las asesores de Irene Montero, Boti, cuando era profesora, mantuvo relaciones con una alumna menor y lo contaba entre risas en una entrevista de Pablo Iglesias. Y tenemos que aplaudirlo porque ahí no pasa nada. O luego escarcelan a más de 100 agresores, no ocurre nada, le rebajan la pena a más de 1000 agresores, encubren un caso de abusos a menores que estaban siendo prostituidas, corrupción de menores en Baleares, nadie dice nada, en el Congreso bloquean la comisión de investigación, PSOE con Podemos, actual Sumar, pero defienden a las mujeres, según cuáles, claro está. A Rocío Demer, a Demer le metieron una pedrada, decían que eso era ketchup,
con una brecha, ahí no había que creerla. Luego también Mónica Oltra, haciendo la vida imposible a Teresa. Su marido abusó de ella varias veces cuando tenía 12 y 13 años. Ahí no pasa nada. ¿Quién era la máxima responsable? ¿De quién era la Consejería de Igualdad? Y por ello de ella dependían los centros de tuteladas. Y tutelados, pues dependía de Mónica Oltra. Y ahí todos cerrando filas en torno a ella. Imputada por encubrir los abusos de su marido con 2 sentencias, que recurrió y le volvieron a sentenciar. Pero bueno. Lecciones de moral de esta gente las justas. Las vías para cesar a Rubiales. El gobierno tiene herramientas para hacer que Rubiales dimita y las llaves las tiene el Ministerio de Cultura y Deporte de Iceta. Si considera que el beso sin consentimiento supone un abuso de poder o una actitud contradictoria al decoro deportivo, según la ley del deporte, puede representar una acusación ante el Tribunal Administrativo de Deporte. Algo similar sucedió en el caso de su antecesor, Ángel María Villar, que fue cesado por el TAZ en 2017 por faltas muy graves relacionadas con irregularidades. ¿Sabéis lo que pasa? Que estos mismos días se estaba investigando en Sevilla, si no recuerdo mal, a un entrenador que se había hecho pasar, presuntamente, por una menor para corromper a menores. Está investigado por acoso, y sin embargo eso no tiene relevancia. ¿Qué deducimos de todo esto? Claro que tiene relevancia, pero no la de tener para los medios, porque no informan, y como en este país lo que no se ve no existe. ¿Qué deduce uno de todo ello? Que en este país se considera que está más indefensa una mujer que un menor. Una mujer puede denunciar, puede recurrir, puede ir a comisaría, puede acercarse a un juzgado. Sin embargo, entendemos que la mujer está más indefensa. Tratamos a las mujeres como discapacitadas, como niñas pequeñas. Y eso lo llaman empoderamiento. Increíble, ¿no? Tratarla como una menor. El Ministerio de Iceta podría elevar la denuncia ante el CSD y disparar el proceso que terminaría con Rubiales fuera de la sede de la Federación. Manda narices que vaya a ser esto lo que va a acabar con Rubiales y no las sospechas de corrupción. Me parece surrealista. Continuando, al compañero David Santos le han hecho una encerrona en la televisión. David Santos tiene una manera de hacer su show, él emplea el humor y a menudo hace uso de la hipérbole, él exagera cuando hace su show. Y cuando lo conoces dentro de su contexto, pues o te gusta o no te gusta. A mí particularmente me hace gracia. ¿Y qué han hecho desde los medios de comunicación? Algo que es en la línea. Digo medios de comunicación por no decir directamente medios de manipulación. Como es verano y no tienen de qué hablar, han recortado un fragmento donde él está exagerando, donde él está impostando un cabreo, donde él está haciendo su show, donde él está haciendo humor para interpretarlo de forma literal y tratar de desautorizarle. Y como podemos ver, han hecho lo siguiente. David Santos defiende a Rubiales y ataca al feminismo en un vídeo donde reivindica la hombría. Vamos a ver el clip y cualquiera con 2 dedos de frente, a pesar de que el clip está recortado, que no es todo el speech que él dio, a pesar de que está recortado, se entiende que él está haciendo uso del humor. ¿Te puede parecer gracioso? Te puede no parecer gracioso. ¿Que no te parece gracioso? No lo veas. Pero lo que han hecho desde la televisión es manipular. Es manipular. Nos falta hombría, nos falta testosterona aquí, hombre. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ay, es que eres un baboso! O sea, una tía puede exhibir 100 artilugios con los que se da placer a sí misma en privado y es una mujer empoderada. Un tío se compra una muñeca o dice que una tía está buena y es un baboso repugnante y asqueroso. ¡Comérmelo! ¡Hijos de puta! ¡Comérmelo! ¡Cabrones! ¡Nos lo habéis robado todo! ¡Todo! ¡Nos habéis robado el país! ¡Nos habéis robado todo! ¡Tumbados de mierda! ¡No puedo más! Bueno, cualquier persona que ve esto, y más viendo a David, más consumiendo su contenido, obviamente interpreta que esto es humor. Que lo que está haciendo es exagerar, impostar un enfado, que está sacando las cosas de contexto, exagerándolas. Y la realidad es que es gracioso. Es que además consigue el objetivo que él busca. Él exagera, hace un uso de la hipérbole. Bien. Pues desde los medios de comunicación han tenido la mala idea de intentar representarlo, una caricatura de lo que sería David, como una especie de gañán malvado que quiere que las mujeres sean encerradas en su casa, que no practiquen deporte femenino, lo típico que hacen los medios de comunicación. Y esto ha sido respondido de la siguiente manera. Por alusiones, en boca de todos, Nacho Abad y Antonio Naranjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acabo de ver que me habéis puesto fino aquí en el programa En Boca de Todos, o sea, ha sido espectacular. Gracias, Antonio Naranjo, especialmente a ti, a un periodista de rigor como tú, que se ve que está muy informado y que tiene argumentos de peso, como, por ejemplo, decir que soy un esmirriao y poner en duda mi tono de voz, o la hombría de mi tono de voz. Gracias, Antonio, por demostrar una vez más que eres de lo mejorcito que hay en el periodismo conservador.
Aquí el típico maricomplejines, se podría decir. No, no, yo acepto que desde la derecha somos inferiores a nivel moral, a nivel intelectual, pero no me llames facha. Mira, mira, que yo me uno a ti para intentar joder a las personas de derecha. Bueno, esto me recuerda mucho a los Maruenda, a los Expósito, a los Carlos Alsina, que la manera que tienen de hacerse perdonar es criticar a los que presuntamente serían de su cuerda ideológica. Y luego, pues cuanto menos gracioso, ¿no? Que la manera que tengan de defender el feminismo sea atacar a la virilidad y a la masculinidad y a la hombría, demostrando que, como nosotros decimos, lo que plantea el feminismo es una guerra de sexos, es enfrentar a los hombres contra las mujeres y que no va de igualdad. Pero bueno, ellos solo se retratan. Eres un gran referente para la derecha, sí señor. Yo no voy a caer en los ataques personales ni voy a opinar de tu físico, pero tampoco sabía de que tú te dedicabas al culturismo y que estabas fortaleciendo tu cuerpo y tampoco para poder permitirte el privilegio de opinar de lo físico de los demás. Bueno, no importa, no pasa nada. Este hombre de aquí, Nacho, me ha llamado troglodita por un clip donde han sacado de contexto, donde me han sometido a un escarnio público. Un inciso, yo creo que cualquier persona con un mínimo de criterio se da cuenta de que el vídeo que hemos visto es humor. Yo creo que nadie, más allá de estos, vamos a decirlo lo que son, juntaletras, porque no dan para más de ser unos juntaletras, sabe que esto no es en serio. Nadie que vea este clip puede pensar que David está hablando en serio. Pero sin embargo, esos manipuladores lo intentan enseñar en un sentido estricto, literal, para que piensen que David es un peligroso gañán representante de esa extrema derecha tan peligrosa que es el mayor problema de este país, por lo visto. Delante de la gente que les esté viendo, dando a entender que yo estoy defendiendo lo que ha hecho Rubiales y dando a entender que yo defiendo que se pueda ir por ahí dándole picos a las mujeres o besitos a las mujeres sin su consentimiento. Hombre, por lo menos, si no tenéis temática para rellenar vuestro programa, habedme llamado por teléfono o una videollamada y por lo menos dadme el derecho de réplica para que me pueda defender. Yo sé que los youtubers os molesta muchísimo, pero mientras vosotros sigáis haciendo este periodismo basura, pues nosotros somos extremadamente necesarios. Sacar un clip de contexto donde yo hago un show, doy espectáculo, a la vez de opinar también, porque son muchos programas todos los días y no siempre podemos estar aparentando ser Alan Penoso con un palo metido por detrás y parecer que somos una persona extremadamente seria. Pues chicos, un poco de naturalidad, no pasa absolutamente nada. Veréis, lo que yo digo en ese clip es que en este país la gente se indigna porque Rubiales le da un pico a una jugadora de la selección femenina, de acuerdo, pero no se indigna a cuando Mercedes Milá, por ejemplo, le coge el paquete a un reportero. Que en este país la gente llama baboso a los hombres si opina que una mujer está buena, pero sin embargo, una mujer que tiene 100 artilugios para darse placer, que no lo veo mal, es de una mujer empoderada. Si... Aquí voy a interrumpir un momento a David. Hay otro tema que demuestra que hemos pasado de un extremo a otro de forma más clara incluso que los ejemplos que le ha puesto. Antaño, bueno, antaño no, hace tampoco tantos años, hace 25 años, más o menos 30, cuando un hombre estaba con muchas mujeres, se le aplaudía y, oh, qué grande, qué fiera, qué máquina, puto amo, no sé qué. Que en realidad no debería hacerse eso. En cambio, si una mujer pues estaba con muchos hombres, se la llamaba pues de las peores formas posibles, ya sabéis todos los calificativos que se le ponían, todos ellos peyorativos, se la atacaba y tal. Hoy en día, cuando se supone que estos conceptos deberían estar superados, que hay libertad sexual, que cada cual puede decidir lo que hacer con su cuerpo, siempre y cuando luego se responsabilice de las consecuencias de sus actos, como por ejemplo que no quiere estar alguien con ellos, que es lícito. Es decir, tú eres libre de estar con 40.000 personas y yo soy libre de decidir que no quiero entablar una relación de pareja contigo, porque no me gusta la vida que has llevado. Perfecto, ¿no? O tú has decidido acostarte con muchas personas sin precauciones, ahora tienes una venérea, hazte cargo tú. O tú has embarazado a alguien por ir de picha brava, hazte cargo del hijo que vas a tener. Bueno, siempre y cuando se responsabilicen, cada quien haga lo que quiera. Y sin embargo, cuando se supone que eso ya debería de estar superado, cuando una mujer decide estar con varias personas, que empoderada, que liberada, que bien, bravo, y el hombre que hace eso, en cambio, pasa a ser un inseguro que tiene que reforzar su hombría o su masculinidad en base a acostarse con muchas mujeres. Con lo cual, hemos pasado de un extremo a otro, cuando lo lógico sería que lo que se interprete es que, bueno, que cada quien haga lo que quiera, siempre y cuando se haga cargo de lo que está haciendo y de las consecuencias de sus actos.
Si un hombre tiene una muñeca hinchable, es un hombre perturbado y tal. Si tiene 400 artilugios con formas cilíndricas y tal, pues entonces, oye, eso es maravilloso. Y a mí me parece que cada uno con su sexualidad puede hacer lo que le dé la gana. Y lo que creo también es que en este país todavía podemos opinar sobre esas cosas. Porque, coño, habéis contactado hasta con una abogada para ver si mis palabras podían ser constitutivas de delito. La libertad de expresión y La libertad de expresión que viene recogida en el artículo 20, y es que me parece ridículo el pretender limitar la libertad de expresión de esta manera, máxime cuando acabamos de ver la noticia de que Abascal ahora mismo hay un cartel en Bilbao anunciando las fiestas donde aparece con un tiro en la nuca. Y eso es libertad de expresión. Era libertad de expresión también lo de los titiriteros. Es libertad de expresión que Pablo Hasél diga que hay que matar guardias civiles y todas las barbaridades que llegan a decir toda la izquierda en bloque defendiendo esos actos, que son o enaltecimiento del terrorismo o constitutivos de todo tipo de delitos, que entran en calumnias, que entran en incitación, en provocación. Eso debemos aceptarlo. Eso está muy bien y eso hay que tolerarlo. Ahora, hacer un show cómico donde se exagera, donde se hace un uso de la hipérbole, eso no. Eso que si es constitutivo de delito, que porque la fiscalía no opera de oficio. Venga, hombre, por favor. Ya está bien con las tonterías y con la mojigatería según para qué cosas. decir lo que uno piensa sin ofender a nadie o porque se ofendan 4 perturbados puede ser constitutivo de delito. Ay, Dios mío de mi vida, mira. El humor no debe tener filtros. Lo que es humor, no lo que es ya otra cosa. El tío está en formísima. Antonio, un reto a tu altura de nivel periodística que has mostrado hoy. Cuando quieras, nos echamos un pulso tú y yo a ver quién tiene un físico más varonil o a ver quién tiene más fuerza. Cosa de macho, ya tú sabes, porque me llamas troglodita, pero sales ahí pavoneándote y sacándote pecho, haciendo ver que tú sí eres un auténtico macho. No os preocupéis, ya sacaré yo un vídeo más extenso mañana. Esta noche reaccionaré a todo lo que me han dicho, que me han puesto verde. Y mañana sacaré un vídeo y obviamente pues tendré mi réplica en mis redes sociales, ya que aquí supongo que no me vais a llamar. Bueno, venga. Y otro asunto importante, no existe el derecho a no ser ofendido. A lo mejor hay una persona que tiene un ligero sobrepeso, podemos hablar de 5, 10 kilos de más, que le ofende enormemente que le llamen gordo, se lo toma fatal, no lo soporta, y otra persona que esté 50 o 60 kilos por encima de su peso, que tenga un caso de obesidad mórbida y que sea el primero en hacer chistes sobre que está gordo. Puede haber una persona que tenga una incipiente alopecia, que no le gusta que le señalen que tiene entradas y que le digan calvo, y otra persona que haga chistes con bolas de billar, etc. Como cada persona se ofende por unas cuestiones distintas, que es algo absolutamente subjetivo, no se puede legislar en base a los sentimientos. ¿Por qué? Porque podríamos ir arruinando vidas de forma totalmente aleatoria y random. Que te quede mal una persona, me ha ofendido, me ha asustado, me ha intimidado y ya está. ¿Queremos eso? ¿Queremos un sistema de derecho así? No, ¿verdad? Yo desde luego no. Continuando, vamos a entrar en materia de economía con 3 noticias, a cada cual mejor. La primera va a ser sobre Nadia Calviño y de los datos que ella va maquillando para sacar pecho de su gestión, y luego 2 más del lamentable estado en el que se encuentra la economía española. Calviño presume de una reducción histórica de la deuda, pero omite que está un 15 puntos por encima. En la presentación de la memoria anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro, destaca la reducción de 5 puntos del ratio deuda-PIB en 2022, la mayor de la historia reciente. Eso a ella no le debe de importar, porque total, no lo va a pagar ella, ¿verdad? Lo vamos a pagar los tontos de abajo. Entonces, ¿qué más da? En la presentación de la memoria anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público, tras su aprobación en el Consejo de Ministros este martes para su posterior remisión a las Cortes, el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño ha destacado la reducción del ratio deuda-PIB de 2022 de 5 puntos, la mayor de la historia, hasta el 113,2. De esta forma, la ratio de deuda fue 2 puntos inferior a lo previsto. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues la letra pequeña, ¿verdad? Tras el fuerte crecimiento experimentado en 2020 con las medidas contra la pandemia que llevaron a España a acabar el año con un ratio deuda-PIB del 120, que por cierto, es que si fuese el 50% sería un disparate. Estamos celebrando, hombre, es que se acerca al 100%, pero señores, no es normal que la deuda de España supere el PIB nacional. Y a la gente le da igual. Si sale mañana la noticia de que Irene Montero dice farolo en vez de farola, o dice caballa en vez de yegua, o dice tora en vez de vaca,
nos escandalizamos y el grito en el cielo y es que el lenguaje inclusive, es que no sé qué. Y con estos datos económicos, que son una vergüenza, que nos estén endeudando de esta manera, que estén endeudando a nuestros nietos, a nuestros hijos de esta forma, que hay que pagarlo con intereses, a la gente le da igual, dice economía, eso me aburre. No, señores, tenemos que interesarnos por la economía. En este país hace falta que tengamos más cultura financiera, porque se están riendo de nosotros. Cuando a ti te suben los impuestos, tú lo notas en tu bolsillo y te escandalizas. Pero la deuda son impuestos a futuro. La deuda son impuestos a futuro, que los vamos a pagar después. Puede que con otro gobierno, pero los vamos a pagar y con intereses. Y hay que tomarse la economía en serio. El ratio deuda-PIB de 113,2 a cierre de 2022, España era el cuarto país de la Unión Europea con mayor nivel de deuda. Y el más alejado de los niveles prepandemia. Esta es la letra pequeña que Nadia Calviño esconde de su gestión. Y aquí podemos verlo con colorines y con gráficos para que lo entienda mejor todo el mundo. Aquí lo podemos ver. España, en primer lugar, 15. Muy lejos de países como Irlanda, que Irlanda en la crisis del 2007 estaba igual de mal que España o peor. Y ahora encabeza todos los rankings por tomarse en serio las cosas y tomarse en serio la economía. Además, hay que tener en cuenta que la mejora de la ratio deuda-PIB depende no solo de la evolución del volumen de deuda pública, sino también del desempeño del PIB. Bueno, pues con el rebote del gato muerto por la caída del 18,5% del PIB, es entendible que esto mejore. Pero claro, es que si caes tanto como cayó España, a la mínima recuperación vas a crecer. Ya jodería que no creciéramos después de que estos mamarrachos hicieran que nuestro PIB cayera un 18,5% y que el 60% de las empresas españolas estén con riesgo de impago. Que hay que recordarlo. España, un país con un déficit fiscal diario de 200 millones. Por estos ineptos. Pero la gente no entiende que socialismo es miseria, es pobreza, es ruina. Y continuando con las noticias de economía, fracaso absoluto, Sánchez interviene en la vivienda y los alquileres se disparan un 20%. Vaya, o sea que si intervenimos la economía, si intervenimos el mercado, resulta que ocurren efectos perniciosos que no queríamos. Vaya por Dios. ¿Cómo lo iban a saber? Llevan 100 y pico años aplicando la misma receta que siempre fracasa, pero vamos a intentar una vez más a ver si esta vez suena la flauta. La fijación de alquileres y la inseguridad que sufren los propietarios reducen la oferta de vivienda en alquiler y disparan los precios. Es que, ¿qué pasa? Que aquí Yone Belarra tiene una brillante idea y buscó el apoyo de Bildu, Esquerra y PSOE, partidos maravillosos y conocidos por su maravillosa gestión económica, de decidir que tiene que ser el propietario de la vivienda el que demuestre que la persona que le está ocupando la casa, el inquiocupa, la persona que le deja de pagar el alquiler, tiene posibilidad de seguir pagándolo. Y no se les ocurrió pensar que eso propiciaría que la gente no se fíe y no alquile. Y que los pocos alquileres que hay, pues la misma demanda, más demanda porque los demás no están, oferta menor, iba a provocar una subida del precio. No se les ocurrió pensar eso. ¿Por qué iban a pensar eso, verdad? No se les ocurrió que bajarlo de gran tenedor de 10 a 5 haría que los que ahora de repente eran grandes tenedores solo con 6 o 7 propiedades, porque han invertido, porque son rentistas o por lo que sea, o porque lo han heredado, iban a subir el precio, por si acaso uno le deja de pagar. No se les ocurrió pensarlo, ¿verdad? En fin. Cabecitas pensantes gestionando un país y los resultados pues ya los estamos viendo. Y también podrían, no sé, pienso yo, facilitar que se pueda construir vivienda, liberalizar más suelo para que haya más oferta y que por lo tanto se abarate por tener que colocarlas. Podrían intentar que sea no recargar la banca con impuestos que luego lo repercuten en el cliente para que los créditos sean más fáciles. Podrían hacer estas cosas, pero ¿para qué? ¿Verdad? El intervencionismo inmobiliario no funciona. Lo cierto es que no ha funcionado nunca. El gobierno de Sánchez se ha caracterizado por aplicar fuertes restricciones en el mercado del alquiler desde que estalló la pandemia en 2020, impidiendo desahucios, imponiendo la renovación autonómica de contratos o limitando precios. Y este particular intervencionismo culminó con la Ley por el Derecho a la Vivienda el pasado mes de mayo. El resultado de estas políticas es el contrario a los objetivos. El alquiler no deja de subir. Los precios empezaron a crecer en 2015 y bueno, pues ahora ya disparados. Un 20% más como habíamos visto. Y para finalizar con la última noticia de economía y con esto la última noticia del podcast, vamos a hablar del campo, que es uno de los sectores seguramente de los más importantes, no más importante, pero un sector que es muy importante para España, porque recordad que España es un país que se caracteriza
por los vinos, se caracteriza por el aceite, se caracteriza por los cítricos de Levante, por la fresa de Huelva, que es el país con más horas de luz de toda Europa y que por lo tanto podría ser el huerto de toda la Unión Europea. Tenemos un clima privilegiado. En el sur, en Levante, aquí en Canarias, hay pocas o ninguna helada. Podemos estar proveyendo de verdura y de fruta de gran calidad y sin embargo están empecinados con cargarse el campo. ¿Cómo lo hacen? Restricciones, cupos, intervencionismo, prohibiciones de pesticidas, prohibiciones de abonos, prohibiciones de todo tipo de... También no, vamos a subir la mano de obra, no vamos a entender que aquí es un sector que es temporal, los temporeros, como su propio nombre indica, no da los de alta en la seguridad social, no vamos a hacer ningún tipo de excepción por el tipo de trabajo que es, impuestazos, cuota de autónomos, etcétera, ¿no? Un mercado hiperregulado. ¿Y qué pasa? Que a los que traen sus productos de otros países no les exigen todos esos controles. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se crea una competencia desleal motivada porque el Estado está regulando en contra del productor local, cuando deberíamos de competir todos con las mismas normas. Las naranjas sudafricanas. La Unión Europea, un coladero de pesticidas y productos prohibidos a los agricultores europeos. Dicho de otra manera, al agricultor español se le obliga a que tiene que cumplir con toda una serie, en aras de combatir el clima cambiático este que nos ha de preocupar mucho solo a los españoles, a China, Rusia, etcétera, ¿no? Se le prohíbe emplear toda suerte de pesticidas, abonos, otros productos inorgánicos. Usted no puede porque es español. No se lo consentimos. No se lo permitimos. Pero sí vamos a permitir que Sudáfrica exporte a España todo tipo de productos que no cumplen con los requisitos, con los controles de calidad que sí que exigimos al productor español. Ruina para el campo español. Eso es lo que vamos a conseguir. Ruina. Mazali Aguilar, eurodiputada de Vox, ha remitido a las autoridades europeas la alerta de otro producto que entra en la Unión Europea sin cumplir las exigencias. ¿Qué vamos a conseguir? Bueno, pues habréis escuchado en numerosas ocasiones a agricultores valencianos diciendo que con los precios que les pagan ni le renta cosechar la naranja. Como viene con el pack, una cosa a otra, lo hacen más que nada por una dedicación a su modo de vida, que era el de sus padres. Pues ahora te dirán, va a cultivar tu abuela. Sánchez, tu abuela va a cultivar naranjas. Tu abuela va a cultivar las naranjas. Todavía pedirán, no ya que ni les rente, no, que lo hagan a pérdidas. Esto es insostenible. Están matando al campo. No puede ser una cuestión de ignorancia, de ineptitud, de incompetencia. No puede serlo. Primero se cargan toda la infraestructura hidrológica que teníamos para los regadíos, arruinada. Luego dicen que es sequía normal. Diques, azudes, acequias, fuera. Después, permiten a productores de otros países que empleen una serie de pesticidas, abonos, que en España no están permitidos porque son peligrosos para la salud. Porque esto no afecta únicamente a los agricultores, afecta al consumidor. Y por supuesto, cupos. Si te sale más rentable vender más, ir a más, no te lo permiten. Y todos los temporeros, a pesar de que te exijan, un sector que conozco yo mejor, porque he trabajado, sector vinicultor. Yo he sido peón agrícola 3 años. Si tú no quieres meter cosechadora, porque es malo para las plantas, porque daña la vid, y encima te obliga a tener todo emparrado, tienes que contratar una cuadrilla de vendimiadores. Problema, que tienes de tal día a tal día para cosechar todo el papel, todo lo que tengas en papel. Si son 17.000 kilos o 20.000 kilos, tienes un tiempo limitado. Tienes que contratar a mucha gente, todos ellos dados de alta en la seguridad social. ¿Es rentable? No, no es rentable. Si tú eres un pequeño o mediano agricultor, no es rentable para nada dar de alta a tanta gente. Te obligan a recurrir a una cosechadora. Con lo cual, además, se hace un daño, porque hay mucha gente que vive de ser temporero, porque van de aquí para allá, bajan a la fresa a Huelva, luego van a hacer la naranja a Valencia, luego suben a hacer la uva a La Rioja, Álava y Navarra, o, como era mi caso, pues compaginándolo con otra cosa, mientras todavía no eres fijo, o estás estudiando, te viene muy bien septiembre, principios de octubre, ese dinero para material, para las clases o para pagar tus cosas. Pues no, eso no puede ser.
pero por el camino beneficiamos a todas estas empresas, muchas de las cuales, por cierto, sí son lesivas para el medio ambiente, no solo por los pesticidas o los abonos, sino porque son macroexplotaciones, latifundios de grandes fondos que se crean en estos países del tercer mundo, pero allá no va a pasar nada porque, claro, estás haciendo el mal en Sudáfrica o en Marruecos o en Perú, no en España, ya no se ve, ya no es clamoroso, ya no van a tener el titular, entonces, pues entonces está bien, movemos el problema a otro sitio, aunque por el camino arruinemos al campo español. Y con esto cerramos el podcast del día 23 de agosto. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo.